Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotillear porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en un tema que ha hecho vibrar las redes sociales, que ha sido tema de conversación por años: el romance impactante de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¡Bomba! Ya lo dice el título, ¿verdad? Prepárense para un viaje emocional. Para aquellos que quizás no los conozcan, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya son actores con una trayectoria impresionante, un talento descomunal y un magnetismo que traspasa la pantalla y el corazón de sus fans. Sus nombres son sinónimo de éxito, de belleza, de profesionalismo y, por supuesto, de mucho, mucho drama. Y cuando hablamos de romance no nos referimos a cualquier historia de amor. Hablamos de una relación que encendió la mecha, que hizo arder corazones, que generó portadas y titulares en todas partes, y que, bueno, sigue siendo tema de conversación, incluso después de que la historia llegara a su fin. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar los detalles de este romance de alto impacto. Vamos a hablar de cómo se conocieron, de los momentos más románticos que compartieron, de por qué su relación fue tan seguida por el público, de qué fue lo que pasó después, y por supuesto, de qué fue lo que la convirtió en una de las historias de amor más comentadas y recordadas de la televisión turca. Y por supuesto, a lo largo del vídeo, les voy a dejar mi opinión, mi análisis, porque, ¿qué sería un buen vídeo de chisme sin un poco de mi perspectiva, no creen? Me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así no se pierden de nada, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, la farándula, y todo lo que genera emoción. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta. Ahora sí, arrancamos con el romance de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Todo comenzó en el set de la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Un remake que, por cierto, tuvo un éxito rotundo. En Medcezir, Aatay y Serine interpretaron a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. Yaman era el chico de los barrios bajos, con un corazón de oro y un destino que parecía sellado por la adversidad. Mira, por otro lado, era la chica rica, la hija perfecta, pero con sus propios fantasmas y sueños. Juntos formaron una pareja que conquistó a la audiencia con su química explosiva, sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de verdad y, por supuesto, sus historias llenas de altibajos. Desde el primer momento, la conexión entre Aatay y Serine en la pantalla era innegable. Sus miradas se cruzaban, sus gestos eran naturales, la forma en que se complementaban en cada escena, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. La química era palpable, amigos. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor, en el destino, en que todo es posible. Y claro, el público no tardó en darse cuenta. Las redes sociales explotaron con rumores y especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla. Todos querían saber si Yaman y Mira eran algo más. Y adivinen qué. Los rumores eran ciertos. La magia de la ficción se trasladó a la vida real. La chispa entre Aatay y Serine se encendió, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Los paparazzis los acechaban constantemente, capturando cada momento, cada paseo, cada beso, cada salida. Era como si el mundo entero estuviera pendiente de ellos. Las fotos y los vídeos de ellos juntos se volvieron virales, y los fanáticos enloquecían con cada nueva imagen. Cada like, cada comentario, cada post, todo era sobre ellos. Y es que, amigos, eran una pareja perfecta en muchos sentidos. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y exitosos. Tenían una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y sus outfits, sus gestos, todo era analizado al detalle. La gente veía en ellos la pareja ideal, el amor verdadero, y se enamoraron de ellos como pareja tanto en la ficción como en la realidad. Eran el sueño de todo fan. Recuerdo muy bien la época en la que Medcezir estaba en su apogeo. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios sobre Aatay y Serine. Había foros dedicados a ellos, páginas de fans que compartían fotos y vídeos, y las noticias sobre sus encuentros y citas se difundían a la velocidad del rayo.
Era una verdadera locura. Era como una fiebre, una locura colectiva por esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas o de una novela turca. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando se filtraron fotos de ellos en la playa, besándose y abrazándose. Las redes sociales explotaron, y las portadas de las revistas de farándula turcas no hacían más que mostrar sus rostros. Era la noticia del momento. Y como no podía ser de otra manera, los fans se volvieron locos de alegría. Yaman y Mira son reales, decían algunos. El amor verdadero existe, afirmaban otros. También recuerdo los rumores que surgieron cuando se les vio juntos en un concierto bailando y cantando a la luz de la luna. Las fans no paraban de crear vídeos con esas imágenes, musicalizándolas con canciones románticas y emotivas. Era puro romanticismo, amigos. Pero como todas las historias de amor, la de Atay y Seriney no estuvo exenta de desafíos. La fama y la presión mediática eran constantes, y eso inevitablemente afectó la relación. Imagínense la presión. Las especulaciones sobre su vida privada, los rumores de infidelidades y la constante atención de los medios fueron desgastando la relación. Es que no se podía respirar. Cualquier movimiento era analizado y comentado. También hay que considerar que ambos eran actores muy jóvenes, en plena efervescencia de sus carreras. Atay ya era conocido por sus papeles en Anferia Koydum y Emirin Yolu, y Seriney, aunque también tenía experiencia, estaba despegando con Medcezir. Las agendas apretadas, los viajes, los nuevos proyectos, todo eso pudo haber influido en la dinámica de la pareja. Era difícil mantener la llama encendida en medio de tanto ajetreo y de tanta exposición. La vida en la farándula no es fácil, amigos. Y bueno, como todo en la vida, nada es para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis se intensificaron. Se decía que las discusiones eran frecuentes, que la comunicación se había deteriorado y que ya no pasaban tanto tiempo juntos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar rumores sobre posibles separaciones. Y lamentablemente la noticia de su separación llegó a los medios. Fue un golpe duro para muchos fans, que habían invertido tanto emocionalmente en esta relación. Se sintieron traicionados. La noticia de su ruptura generó muchísima tristeza entre sus seguidores. Era como si hubieran perdido a su pareja ideal, a la pareja que representaba el amor perfecto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, y de lamentaciones por el final de su romance. Muchos fans creyeron que el amor de Yaman y Mira también había terminado, que la magia se había esfumado. Después de su separación, ambos tomaron caminos diferentes. Atay continuó cosechando éxitos en su carrera, protagonizando series y películas que lo consolidaron como uno de los actores más importantes de Turquía. Yerde Delival y The Protector son solo algunos ejemplos de su talento y versatilidad. Atay se convirtió en una estrella internacional. Seriney también siguió brillando, participando en diversos proyectos que demostraron su talento y versatilidad. Películas como Fi y series como Alice Musicali y Kimler Held y Kimler Hekti la convirtieron en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Seriney demostró su poderío. A pesar de que su relación llegó a su fin, el impacto de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya en el mundo del entretenimiento y en la cultura popular turca fue innegable. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia nos enseñó que el amor puede ser efímero, pero que también puede ser mágico e inolvidable. Nos demostró que las relaciones, incluso las más hermosas, pueden verse afectadas por factores externos y por la presión de la fama. Y ahora, aquí viene la pregunta del millón: ¿será que algún día volverán a estar juntos? ¿Será que el destino les deparará un reencuentro? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que cada vez que se cruzan sus caminos, las redes sociales se encienden con especulaciones y deseos de un reencuentro. Los fans nunca pierden la esperanza. En mi opinión, creo que ambos son artistas increíbles que han logrado forjar carreras exitosas por separado. Y aunque su romance fue muy bonito, creo que ahora ambos están enfocados en sus propios caminos y en sus proyectos profesionales. Pero, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas, y en el mundo del entretenimiento todo es posible. Quizás en el futuro el destino los vuelva a juntar, aunque sea en un proyecto profesional. ¿Quién sabe?
Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre el romance de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Espero que les haya gustado este recorrido por su historia de amor. ¿Qué les pareció esta pareja? ¿Los apoyaban? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje por el mundo del entretenimiento turco. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Son los mejores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.